11:31 de la mañana. Vamos a conversar con Ricardo Ramírez Requena, profesor universitario, director de la Poeteca, escritor. Porque bueno, muchas veces queremos retomar el hábito de la lectura o simplemente nos quedamos sin libros que leer. Y la verdad es que encontrar un nuevo género, otra obra, otro autor es más difícil de lo que quisiéramos. Y precisamente para facilitarnos la búsqueda de libros y escuchar nuevas recomendaciones, tenemos a Ricardo ya a través de la línea telefónica para que nos cuente qué hay de nuevo en el área literaria. Ricardo, un gran placer saludarte. Bienvenido en nombre de Unai Amenábar y quien te habla, Albany Lozada. ¿Cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Unai, Bien. Albani? Un gustazo siempre hablar con ustedes. Bueno, igualmente, Ricardo, y comenzar sobre todo aprovechando que, bueno, mucha gente está disfrutando de vacaciones y es un tiempo no solamente para descansar, sino también, bueno, para adentrarse en alguna buena historia, algún buen texto literario. ¿Qué hay de nuevo en ese sentido? ¿Cuáles son los autores que están dando la hora en este momento? ¿Cuáles son tus recomendaciones particulares? Bueno, fíjate, yo siempre trato de estimular a las personas a que lean a los clásicos. Ok. Leer a los clásicos tiene además una enorme ventaja y es que usualmente hay muchas ediciones, muchas traducciones, incluso hay materiales libres para su lectura en Internet, bien sea por Amazon o descargándolo por otra vía. Sí. Entonces, en ese sentido, yo siempre recomiendo a las personas la lectura de un libro como La Divina Comedia, Ujú. de Dante Alighieri, traducido preferiblemente en prosa. Nosotros somos hijos de la prosa y nos permite llegar a ciertos textos clásicos emblemáticos de una manera más sencilla. Claro, sí, porque te iba a decir eso, el leerlo o la traducción en verso es muy complicado, Es es muy muy difícil. complicado, porque además necesitas un conocimiento de la métrica Sí, y yo creo que es mucho más eficiente si lo leemos en prosa, ¿no? Entonces, ¿por qué la Divina Comedia? Porque al fin y al cabo la Divina Comedia es la historia de un viaje a un lugar desconocido, en este caso, pues, el inframundo, y luego lo que teológicamente en el catolicismo se reconocía como el purgatorio, se reconoce todavía, y luego el cielo, ¿no? Ujú. Pero la Divina Comedia es la historia de un amor frustrado, el que Dante sentía por Beatriz, ¿verdad? Ella muere y al fin y al cabo es un viaje figurado, simbólico, por diferentes territorios con vistas a la posibilidad de volverla a ver. ok. Ujú. Entonces, yo creo que desde ahí hay una gran conexión con cualquier persona que ha perdido algo o alguien importante y valioso, y la imaginación y la literatura nos permite trazar un mapa en donde poder imaginarnos ese reencuentro, ¿no? Es un poco lo que hace más de 20 años, algo así, hay una película de Robin Williams en donde sus hijos, su esposa ya murieron, al final él lo hace y él emprende un viaje, ¿verdad?, de reencuentro con sus hijos y particularmente con vistas a rescatar a su esposa. Yo creo que eso es algo que nos toca a todos y es una obra interesante explorar por esa vía, ¿no? Así es. Eh, Bueno, primera recomendación, La Divina Comedia de Dante Alighieri. Exactamente. Ujú. Luego, yo creo que leer a Shakespeare siempre brinda buenos réditos, Ujú. porque Shakespeare al fin y al cabo es el gran guionista de la modernidad. Es decir, cualquier cantidad de películas o de series de televisión están construidas a partir de los planteamientos de Shakespeare. Ujú. Y hay varias, además, versiones cinematográficas de sus obras. De manera reciente, podemos pensar en Macbeth, que ha tenido dos, tres versiones en los últimos 20 años, 20, 30 años, que podemos trabajar también Hamlet, que también ha tenido varias versiones. Entonces, o una obra como El Rey Lear. Ujú. Yo creo que Shakespeare se ha acercado o nos hemos acercado mucho a él
porque él tiene una sensibilidad cercana a la nuestra. Ay, caramba. No, bueno, y además Acabamos aprovechando de estamos hablando perder de la Shakespeare, comunicación. la vigencia que tienen los textos, además de la belleza en cuanto a su escritura, la vigencia que tienen los planteamientos que hace sobre el poder, sobre la guerra, sobre el amor, sobre las relaciones humanas, es impresionante. Nosotros en este Ujú. momento, yo creo que te lo comenté el otro día, estamos montando una obra de Shakespeare, Coriolano, Me, entiendo que fue una de las últimas obras que me escribió Shakespeare, contaste, sí. y tú dices, bueno, eso perfectamente podría estar ocurriendo hoy. Lo que se No narra pierden en vigencia, no esa, pierden en vigencia. esa obra de teatro, ¿no? Pero siempre bien, Ujú. bien interesante eh, leer también Ahora, nunca a será lo Shakespeare. mismo, Unai, tú que has Ujú, actuado, tú que eres actor también, aparte de comunicador social, el actuar y aprenderse un ujú. texto, digamos, de una figura como Shakespeare, a leer un libro con los textos de él. Tiene que ser muy distinto, ¿cierto? Claro, cuando lo lees tiene otra, bueno, siempre leer teatro tiene también Ujú, su encanto, ¿no? Y ujú. tiene te vas involucrando, porque eso son acciones y acciones, acciones todo el tiempo. Pero sí, leerlo además digamos, una traducción apegada al Ujú. clásico es una delicia leer esos textos, cómo están escritos. Además, te obliga como a leerlo varias veces porque cada vez que lo lees encuentras Claro. algo distinto. Pero bueno, No. tenemos a Ricardo, Sí, ya lo de tenemos nuevo a nuevamente. Ricardo Aquí Ramírez estoy. Requena, profesor universitario y director de la Poeteca. Nos estabas hablando de De Shakespeare, Shakespeare. Ricardo. Ajá. Estábamos hablando de Shakespeare. Yo pienso particularmente en una obra como Macbeth, Ujú, Ujú, que es una obra que toca elementos de poder, ujú. de violencia, en lugar de lo sobrenatural. A mí siempre me ha sorprendido que cuando yo leo Macbeth, yo siento que estoy leyendo una obra muy actual Sí. o que nos toca mucho a los venezolanos de todos los tiempos, ¿no? Y yo creo que por ahí podemos encontrarnos con ciertas cosas interesantes. Ahora, cuando ya damos el salto a algo muy más contemporáneo, cercano y que podamos conseguir además en el mercado, yo pienso en un libro como La carretera de Cormac McCarthy. Es un libro extraordinario, muy desolador, pero en donde la luz de la esperanza tiene lugar. ujú. Y yo creo que cada tanto tiempo es bueno, primero el reconocimiento de lo duro, de lo que puede ser la realidad que mucha gente vive en el mundo entero, pero segundo, la conexión con la esperanza también es muy importante. Entonces, hay también una versión cinematográfica con Viggo Mortensen, pero yo creo que leer La carretera, que todavía se consigue en algunas librerías en Venezuela, vale la pena. Ujú, Y por último, pues el mercado nacional siempre nos brinda alternativas. Pienso particularmente en una editorial como Monroy Editores. Ellos han publicado recientemente obras de Ana Teresa Torres, de Ruby Guerra, de Miguel Gómez, de Antonio López Ortega, y en esas obras pueden encontrar novelas valiosas. La más reciente eh, es de Ruby Guerra. Y en la editorial Curiara van a encontrar la más reciente obra de Juan Carlos Méndez Guedes, que es Los Maletines. Ellos están haciendo un trabajo importante de publicar aquí obras extranjeras y también de autores venezolanos. Entonces lo consiguen en librerías y se van a encontrar con obras que se vinculan muy fuertemente con el legado tanto de alguien como Dante o Shakespeare, y a la vez tienen un lenguaje completamente contemporáneo y son autores venezolanos. Creo que tenemos que leer literatura venezolana para acompañar a las editoriales, a las librerías y a la literatura venezolana. Esta, por supuesto, y conversamos amigos con Ricardo Ramírez Requena, profesor universitario, director de la Poeteca, es escritor también, recomendaciones de libros es el tema que nos ocupa el día de hoy. Estas obras, por supuesto, para todas las edades, pero específicamente para los más jóvenes, los que están comenzando a interesarse
por la lectura. Aparte de los clásicos, ¿qué consideras tú, Ricardo, que les interesa hoy en día a los muchachos? Bueno, yo creo que nos encontramos con varias referentes, ¿no? Ajá. Uno de ellos es que sorpresivamente hay mucha gente interesada en la literatura fantástica, la literatura distópica, de ciencia ficción, en mucho por influencia del cine, del cómic y de los videojuegos. Ujú. Entonces, uno se puede encontrar un círculo de muchachos que les interesa leer Juegos de Tronos, pero también todos los libros de Tolkien, por ejemplo, El Señor de los Anillos, o Harry Potter, o obras que están vinculadas con las novelas gráficas o los cómics. Entonces es como un universo que conecta también con los videojuegos. Material semejante a ese hay en el mercado y simplemente tienen que acercarse a una librería que muchos además tienen envíos al interior del país, por ejemplo, si tú no estás en Caracas, pues, ¿no? Y por otro lado hay el que se acerca más a materiales cercanos al periodismo, a la crónica, y por ahí uno puede encontrar material, por ejemplo, algún libro que puedan conseguir de Héctor Torres, vale completamente la pena con respecto a aquellos que quieren leer sobre lo que ocurre en su realidad. Yo siento que Eduardo Sánchez Rugeles es un autor muy leído Sí. por la juventud venezolana desde hace por lo menos unos 15 años, porque además hay versiones cinematográficas de sus libros y yo siento que él ha conectado con unos lados y unas formas de pensar muy interesantes, ¿no? Hay algunos libros de Eduardo que se consiguen en el país, hay otros que están circulando fundamentalmente en el extranjero, pero yo siento que él plantea una sensibilidad y yo creo que no es solamente la edad de una persona, es la sensibilidad de una época. Yo creo que Eduardo supo dar con la sensibilidad de una época en ese sentido, ¿no? ¿Algún título en Y vale particular la pena. de Fernando? Mira, de Eduardo, De De yo Eduardo, Eduardo, creo perdón. de que Eduardo yo creo Sánchez. que Blue Label Sí, Claro. es una obra ya clásica de nuestra literatura, como para una, dos, tres generaciones. Piedra de Mar de Francisco Massiani fue un libro que entroncaba con el lenguaje de una juventud. Era un lenguaje para mí un poco más melancólico, tierno incluso, que trabajaba desde la ternura. La literatura de Eduardo lo es desde hace por lo menos una o dos generaciones, y si es un lenguaje un poco más duro, más directo, más tarantino, en ese sentido. Ahí están esas opciones que yo creo que vale la pena explorar. Novela negra, por Yo, ejemplo, se está haciendo ahorita sí, en Venezuela. Hay buenas opciones para al que le guste ese género. para el que le guste la novela negra, tiene una gran virtud, y es que la novela negra, como la literatura infantil y juvenil, o literaturas temáticas como la literatura de ciencia ficción, es todo un universo, ¿no? Por ahí, de Editorial Salamandra, se consiguen todavía novelas de Andrea Camilleri. Lo que consigan de él vale la pena. También Leonardo Padura ha explorado bastante la novela negra. Hay algunos autores de la literatura sueca, escandinava, Ellos que son buenos. también lo han explorado y son muy buenos. Pero yo también recomendaría lo que consigan por ahí de Agatha Christie, que es un clásico de novela negra, de detective. Yo creo que vale mucho la pena, porque además estamos hablando de una autora que escribió como 100 libros. Entonces, y está hecha para entretener. Entonces, yo reivindico mucho la literatura de entretenimiento, no solamente para formarme en un saber o explorar una época o explorarme a mí mismo, sino simplemente para entretenerme, para encontrar algo que me brinde una satisfacción, un gozo.
Y yo creo que uno tiene que encauzar, especialmente a los jóvenes, a leer aquello que les gusta, aquello que les entretiene. Desde ahí conectarán con el lenguaje e irán avanzando hacia otros autores y otras exploraciones. Así es. Bueno, toca hacer una pausa. Ricardo, te pedimos que nos sigas acompañando en la próxima parte. Vamos a escuchar buena música, amigos, y al regreso seguiremos revisando los clásicos, lo nuevo en literatura y en todo caso, qué buenos títulos leer. Aprovechando los días de descanso de estas vacaciones, bueno, para quienes estén disfrutando de vacaciones. Ya volvemos con más de Agenda Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía. Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Son las 11:53 minutos de la mañana. Seguimos conversando con Ricardo Ramírez Requena, profesor universitario y director de la Poeteca, además de ser escritor. Y estamos abordando las recomendaciones de libros para estos días, conocer qué novedades hay en el, digamos, en el ambiente, en las librerías y qué posibilidades hay también de conseguir muchos de estos libros. Ricardo, los recientes ganadores, por ejemplo, de premios como Planeta o los ganadores de Nobel de Literatura, ¿son buenas opciones, sobre todo para quien no tiene demasiado hábito de lectura? ¿Es una buena idea empezar por allí? Sí, Ok. sí, yo creo que definitivamente lo es. En el caso del premio Nobel, que es el caso de Annie Ernaux, estamos hablando de una autora para mí extraordinaria dentro de la literatura autobiográfica, dentro de lo que podríamos llamar la teoría francesa de la autoficción, en donde ella se ha dedicado a novelar momentos neurálgicos, incluso duros de su vida, ¿no? Ella es una autora que vale muchísimo la pena, así como lo que uno pueda conseguir de ciertos autores consagrados. Yo creo que es lo más cercano a una apuesta segura, ¿no? Leer a Mario Vargas Llosa, leer al recientemente fallecido Martin Amis, por ejemplo, lo nuevo que podamos leer de Antonio Muñoz Molina. Yo creo que ahí vale la pena. Ahora, por ejemplo, la Universidad Católica en su sello editorial, AB Ediciones, ha publicado también novelas que han salido en España y luego se ha permitido leerlas aquí, entre ellas, bueno, Miguel Gómez, Oscar Marcano, Karina Sainz Borgo. O sea, se pueden conseguir esos libros en librería y poder disfrutar esa oportunidad. Recordemos que el mercado venezolano está muy limitado por importación de libros, los costos que pueden significar, incluso el hecho de imprimir en Venezuela está resultando más costoso que imprimir en Colombia, en Estados Unidos o incluso en España. Entonces, es un mercado editorial que está bastante disminuido con respecto a años anteriores. Yo creo que hay que tomar mucho de las opciones que podemos conseguir. Hay librerías como Sopa y Letras o El Buscón o la librería Insomnia en la Poeteca, la librería Cálatos, Tecniciencia, que están haciendo un esfuerzo y una apuesta importante para traer libros desde afuera. Ahí
se puede explorar e incluso aprovechar las oportunidades de que los envíos se pueden hacer al interior del país y aprovechar los catálogos gratuitos. O sea, en la página de Fundación Polar, en la Biblioteca Digital Banesco, hay maravillas. En la página de la Poeteca los invitamos a descargar todos nuestros libros, están de descarga gratuita. Yo creo que vale la pena aprovechar siempre estas oportunidades, nos permite tener una bibliografía de calidad y lo que tenemos que tener es, bueno, en lo posible un lector electrónico o desde nuestra computadora o desde nuestro teléfono. Y vale la pena. Ahí hay opciones valiosas. Sí, señor. Mira, Ricardo, y para nosotros los románticos, ¿qué hay por allí que nos recuerdes? Bueno, más allá de, bueno, me encantó Comer, Rezar, Amar y de paso, pues, disfrutar la película con Julia Roberts, pero, por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera, o, no sé, como Agua para chocolate, pero ¿qué más hay por allí que vale la pena revisar, recordar? Bueno, de Annie Ernaux hay un libro emblemático de ella que se llama Pura Pasión, que es la historia, digamos, de un amor de ella con un hombre más joven. Ajá. Ahí hay un material interesante para poder leer. En el caso de la literatura, por ejemplo, venezolana, yo pienso en La favorita del Señor, que es una novela de Ana Teresa Torres, muy, muy interesante, bien escrita, bien planteada, ¿no? Si queremos trabajar desde cosas un poquito más elaboradas, vinculadas con lo que tenga que ver con la experiencia del amor o de la pasión en general, oye, un libro como El amante de Marguerite Duras sigue siendo un referente clásico muy importante. Y también hay dos escritores ingleses que lo que se pueda conseguir por ahí vale la pena, como son Julian Barnes o Ian McEwan. Ian McEwan es escritor de un libro que se llama Expiación, que es un libro demoledor, del que además hay una película hace unos años con Keira Knightley y otros actores. Es un gran libro. Es casi un bolero, Albani. Y vale la pena poderlo leer. Yo, oye, siento que la literatura amorosa es una literatura que siempre vale la pena leerla y escribirla. Cada tanto tiempo hay una época que se quiere distanciar de ella, porque bueno, ya todo ha sido dicho. Hay muchas personas que opinan que las mejores historias están en las canciones, ¿no? Que al fin y al cabo es una forma poética, y en algunos géneros en particular. Pero yo creo que la literatura amorosa es muy valiosa. Yo pienso en lo que puede contener algunas obras de Javier Marías, donde hay una exploración de lo amoroso, además de otros temas y de otros tópicos, y creo que es valioso y que vale la pena, ¿no? Y la poesía amorosa, pues también lo es. Yo pienso en la poesía de Octavio Paz, por ejemplo, Claro. en la poesía de poetas como Blanca Varela, Piedad Bonet, Idea Vilariño, Ida Vitale, Gioconda Belli, y yo creo que uno se puede encontrar con materiales ricos y que valgan la pena. Así es, bueno, están historias de amor y de desamor. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo Ramírez Ricardo, Requena, profesor excelente. universitario, director de la Poeteca. Pasen por allá, dense una vuelta por la Poeteca, que siempre tienen cosas fabulosas para ofrecernos y bueno, a lo mejor descubres también cosas con las que no te esperabas. Dejarse sorprender también siempre es muy bueno a la hora de Sí, enfrentar señor. la literatura. Bueno, si se quieren, yo les recomiendo A ver. Caballo de Troya. El primero es el Sí. mejor. Ese es de JJ Benítez. Es maravilloso.
léanlo si no lo han leído y si se queda pegado allí, pues bueno, mire, son como 12, ¿oyó? Son como 12, pero Agárralo con ganas. de verdad, para mí el mejor es el primero, Caballo de Yo Troya. estoy leyendo ahora un libro que tiene ya unos cuantos años, pero de verdad es muy bueno. Tiene que ver con la novela negra y tal. Estoy leyendo La sombra del viento Ajá. de... ¿De Ay, quién Dios mío, el será? nombre se me va a olvidar, pero en cualquier momento me voy a acordar y se los voy a En la comentar próxima en la parte, próxima así parte, será. sí, A la señor. pausa, amigos, y en breve, nuevamente con ustedes.